Radiofotón.tv. Energía para tus sentidos presenta. Hola amigas y amigos, el día de hoy estamos transmitiendo el episodio 14 de su programa El Mundo de la Tecnología, el cual se transmite todos los jueves en un horario de 4 a 5 de la tarde. En esta ocasión tenemos como invitada a la pedagoga Silvia Martínez, la cual nos hablará de cómo la tecnología impacta en la educación. Hola amigos y amigas, el día de hoy tenemos como invitada a la pedagoga Silvia Martínez Franco, el cual nos va a platicar de su experiencia, cómo la tecnología impacta en la educación. Maestra Silvia, bienvenida, gracias por haber estado la invitación y vamos a comenzar. Platícanos, por ejemplo, tu experiencia como docente, dónde has desempeñado, ¿no? Okay, muchas gracias. Antes que nada, pues muchísimas gracias por la invitación. Pues sí, mira, como tú bien lo dices, soy pedagoga, pero bueno, antes de ser pedagoga, estudié algunas otras carreras, sí, como fue la licenciatura en educación preescolar. De hecho, yo tenía un jardín de niños, lo tuve durante 25 años y bueno, mi fuerte es la docencia, me encanta lo que hago, me gusta ver cómo voy transformando la vida de los pequeños. Entonces, la forma en que yo me he desempeñado. Así es. Entonces, tu experiencia más fuerte es en preescolar. Así es. Platícanos, ¿a ti cómo te inició la inquietud de dedicarte a eso, no? Fue algo bien chistoso. De hecho, yo no quería ser docente. O sea, okay, algo curioso. Cuando uno es pequeña siempre tiene como el sueño, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. Yo quería hacer yo tenía dos opciones, o ser psicóloga o ser periodista. Casualmente. ¿Por qué? Bueno, porque yo en ese tiempo, yo soy de una generación muy atrás, entonces en ese tiempo, cuando yo era pues una niña, no era como ahora que hay canciones para niños, o sea, siempre era música pues de adultos, ¿no? Y a mí el que me llamaba mucho la atención era Juan Gabriel. Okay. Entonces me encantaban todas las canciones, yo te puedo decir como que es vida y obra del señor Juan Gabriel. Cuando y uno de mis grandes sueños era eso, por eso quería ser periodista, porque yo veía cómo lo entrevistaban, yo quería saber mucho más de su vida. Es ahí por qué él quería ser periodista. ¿Por qué quería ser psicóloga? También estaba yo entre esas dos, porque yo quería entender la conducta humana, por qué el ser humano actuaba de cual o tal manera. Desafortunadamente, cuando yo termino algo chistoso, mi mamá cuando yo termino la secundaria, me dice, vete a estudiar, pero enfócate a ser maestra. Y yo, maestra, jamás, o sea, no, maestra, nunca. ¿No sabes tus planes? Sí, ya dije, lo último va a ser maestra. Y eso como ya, pero no. Desafortunadamente hago el examen, igual quizás porque para mí en ese tiempo mi hermano era así como, de toda mi familia, estoy hablando hermanos, primas, todo, era el único que estaba ya dentro de la prepa universidad. Entonces en ese tiempo mi hermano estaba en el CCH Oriente precisamente, entonces él así como que hablaba maravillas del CCH Oriente, entonces para mí como que, wow, yo también quiero estar dentro del CCH Oriente, ¿no? Desafortunadamente el mecanismo que para ingresar no es como ahorita, era nada más hacías examen para esa misma plantel exactamente, y no había otras opciones. Desafortunadamente pues no me quedo. Para mí fue algo así como muy frustrante, ¿no? Porque, bueno, sabemos de antemano que, bueno, o por lo menos años anteriores se manejaba que si tú entrabas a una preparatoria, a un CCH, en automático tenías el pase automático. A la UNAM. A la UNAM. En mi caso, pues como no me quedo, pues voy buscando opciones, lo hago en un bachilleres, me quedo en un bachilleres, empiezo a estudiar la carrera, entonces, pues bueno, yo dije, pues mi mamá, ya estaba yo no es cierto, termino la preparatoria, el bachillerato, perdón, hago el examen para la UAM, me quedo en la licenciatura de sociología. Pero yo decía, bueno, y ahora ya me quedé en esta licenciatura, ¿y ahora qué voy a hacer de mi vida? Afortunadamente, en ese lapso de tiempo, afortunadamente o desafortunadamente, dependiendo cómo lo veas, mi mamá enferma. Entonces yo era hija de mamá, hija de familia, a mí me pagaban todos, si yo quería un lápiz labial me lo pagaban, si compraba unos zapatos, quería, si unos zaratitos, todo lo que yo quería, me ofrecía mi familia, ¿no? Cuando mi mamá enferma, pues ¿qué pasa? Que empieza a haber menos recursos en mi casa.
Y entonces yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, yo creo que acostumbrada a ese tipo de vida. Así es, pero el problema estaba que yo estaba en la universidad y había que pagar pasajes, había que pagar libros, había que hacer muchas cosas. La tecnología no estaba tan desarrollada como ahorita, que te metes a las computadoras y buscas PDF de X o Z libros, ¿no? Entonces, pues lo que pasa es lo siguiente, que en ese tiempo mi familia, fíjate, chistoso, la mayoría de mi familia es docente. A nivel particular o a nivel gobierno. Entonces, en ese tiempo mi prima tenía un jardín de niños. Y me dice mi prima, oye, le comento que la situación, que la casa ya está muy precaria. Entonces, y me dice, pues, ¿por qué no te vienes? ¿Por qué no vienes y me apoyas? A mí me hace falta una maestra de primer grado. Y yo dije, ¿qué? O sea, no es lo que yo estoy buscando. Sí, sí. Pero también veía la necesidad. Entonces agarro y decido, dije, pero es que yo no sé nada. Dice, yo te enseño. Dije, pues si tú confías en mí, pues vamos, ¿no? Voy y me da el grupo de primer año 9 niñitos, que honestamente yo terminaba llorando. O sea, decía, ¿yo qué hago aquí? Esto no es lo mío, no me gusta. Y a veces, la verdad, textualmente, una ocasión me acuerdo que las mamás, pues, estamos hablando de niños de 3 años. Promedio. Y la mayoría de los papás, pues, eran sus primeros hijos. Imagínate, todo eso, la sobreprotección que tenían sobre ellos y la presión que yo tenía de que todos los días era, mamá, eso, pero se lo encargo, que no se le vaya a caer, que no le vaya a pasar nada, por favor lo lleva al baño, y que no se cae, y que aquí le traigo, entonces eso a mí de antemano me presionaba mucho. Y era mi primer año, no sabía cómo enseñar, y decido, y me acuerdo que en una ocasión, los niños se me empiezan a dar cuenta como si fueran, pues niños de 3 años, ¿qué esperas? Tenerlos sentados, pues es imposible, ¿no? Sí, son inquietos. Entonces empezaron a jugar. El chiste es que se le cayó un teatrín que teníamos en el aula a la niña llorando con el chipote acá, el otro niño que ya se habían rasguñado. Entonces yo, o sea, fue así como que shock, ¿no? Entonces, afortunadamente, la directora, que te digo, era mi prima, agarró y me dijo, a ver, ven. Le dije, ¿qué pasó? Dice, mira, te me vas al baño, chillas, pataleas, y después te limpias esas lágrimas, y te vienes al salón y buscas de qué manera vas a entretener a los niños. Y yo lo dije, ay, qué cruel, ¿no? O sea, a chica de 17, 18 años, pues se me hacía crueldad, ¿no? Y exactamente eso fue lo que hice. Me fui al baño, lloré y dije, ¿por qué tengo que estar aquí? No, si esto no me gusta, esto no es lo mío. Pero ¿qué crees? Que a partir de ese momento dije, bueno, ya estoy aquí. O sea, no puedo seguir viendo que sucedan accidentes, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Pues a ver, empieza a investigar qué puedes hacer. Okay. Es cuando me doy la oportunidad de empezar a investigar un poco de la pedagogía, qué se puede hacer con ese tipo de niños, porque esos niños reaccionan de tal o cual manera. Ok, bueno, mira, pues es muy interesante lo que estás platicando. Vamos a ir a un corte y ahorita continuamos. Claro que sí. Bueno, maestra, pues ya nos platicaste cómo fue tu experiencia, Así cómo es. llegaste a la parte educativa, no estaban tus planes, pero bueno, ya dijiste, ya estoy aquí y vamos a continuar. Así es. Bueno, y una vez que ya empezaste a investigar, ahí nos quedamos en esa parte, ¿qué fue lo que sucedió? Pues mira, desafortunadamente la situación de que en ese tiempo las escuelas particulares, la mayoría de los jardines de niños, pues no estaban incorporados. Entonces mi prima, pues no sé si tú te acuerdas que por el 2004, 2003, en Ecatepec, en un jardín de niños que se llamaba Gabriela Mistral, ellos hacían ceremonias en la calle. Entonces, resulta ser que era un lunes de ceremonias y el vecino quería salir con su coche. Entonces,
¿cómo se llama? Pues desafortunadamente atropella a algunos O niños. sea, pasa, están afuera Ajá. haciendo la ceremonia y aquel con las prisas pasa y atropella a algún niño. Ajá. Sí, que fue una acción muy sonada en los periódicos, en la televisión, ¿no? Así es. A partir de ahí, la CES pone el ojo en la vista en todos los jardines de gobierno, digo, particulares. Ujú. Entonces empieza a pedirle ciertos requisitos para que se incorporen. Es cuando mi prima decide no. ¿Por qué? Porque, bueno, pues había muchas condiciones, era escuela vivienda, y uno de los requisitos que te pedían era que no podía hacer eso. Entonces mi prima decide cerrar su jardín de niños. Ujú. Entonces, bueno, yo me quedo, digo, ¿y ahora qué hago, no? O sea, sigo estudiando todavía la licenciatura en sociología. Y bueno, en eso salió un proyecto donde mi hermano me dice, oye, ¿y por qué no lo intentas aquí en la casa donde yo vivo? Está amplia, etc., ¿no? Y le dije, no, pero pues que, ¿cómo? O sea, yo vuelvo a lo mismo, yo era hija de familia, o sea, yo aprendí a cocinar y todas las cosas, hacer como que era la niña adultito, ¿no? Desde muy niña aprendí a cocinar, pero vivía muy encerrada. Yo no sabía que a dónde era una instancia gubernamental ni todo eso, pero mi hermano, te digo, como la mayoría de mi familia es maestro, él me dice, yo te ayudo. Y él empezamos a hacer todo lo que son los trámites para abrir un jardín. Los primeros años lo abrimos igual sin incorporación. Empecé... Porque no hay requisito todavía. Así es, exactamente, no, O sea, porque quisiéramos estar para adelante. Nomás avisabas a la SEC que iba a ser Ujú. un jardín y no había tanto como después fue complicando, Así ¿no? es. Que otra vamos a platicar. Y bueno, el chiste es que mi experiencia es que fue chistosa. O sea, voy a la casa de mi hermano, había mucho, bueno, pues podemos poner aquí en este espacio tu aula. Empiezo con 24 niños. Niños de 3 años, niños de 4 y niños de 5. O sea, primero, segundo y tercero de preescolar. Y ahí se otro reto, porque no le podías enseñar lo mismo a un niño de 3 años que de 4 y que de 5, sí, ¿no? Diferente. Entonces sí era lo mismo, o sea, el estudiar, empezar a ver qué puedo hacer con los niños de primero, qué les puedo poner a esos niños de 3 años, qué puedo hacer con estos niños de 4 y qué puedo hacer con estos de 5, porque estos niños requieren otro tipo de enseñanza, ¿no? Y es así como empiezo a buscar libros, empiezo a asistir a seminarios. Normalmente antes las editoriales como la Trillas, Nori y todo eso te invitaban mucho a los cursos, a los seminarios, que era de un solo día. Entonces me daba yo la oportunidad de investigar ese tipo de... Y es como voy empezando a armar la parte de la metodología de enseñanza del kinder. El primer año empezamos con 24 niños, terminamos con 30 y algo. El siguiente ciclo escolar ya tuvimos que pedir, ya tuvimos otra docente que nos apoyara. Ya fue creciendo. Así fue creciendo. Afortunadamente, después de que no me gustaba, me apasionó la enseñanza. Sí. Entonces empecé a crecer. Yo creé mi propia metodología. Mi jardín tenía una propia metodología que era muy diferente a todas las demás. Y de hecho, el jardín, y se oye feo o muy ego, pero la verdad fue uno de los mejores jardines de la zona. Nada más que hubo una situación, vas a decir, entonces, ¿por qué cerraste, no? Ahí podrías hacerme esa pregunta. Bueno, mira, la situación fue la siguiente, que mi hermano me ayudó a incorporar la primera vez el jardín. Desafortunadamente, como en todas las familias, existen ciertos conflictos de intereses, ¿no? Empezamos a tener, yo empecé solita, al final empezamos con 3 maestros, ya empezamos a tener maestros de computación, de taekwondo, de danza, de computación, o sea, empezamos a tener ya muchas actividades que en el momento, pues, de empezar de nada, la escuela creció, te digo, yo inicié con 24 niños, teníamos arriba ya de 60 alumnos. Ok, se fue creciendo y tu iniciativa te hizo buscar un local, ¿no? Así es. Para que fuera exclusivamente para la educación preescolar, y antes ya fue creciendo, contaste más personas, generaste el autoempleo, o sea, personas, maestras que las apoyaste para que pues trabajaran contigo y tuvieran un ingreso, ¿no? Así es, de hecho, al final creo que éramos 7 u 8 personas que más. dependían de esa ya dependíamos de la escuela, ¿no? así es. Ok, pues muy interesante, mira, vamos a ir a otra pausa, y ahorita nos comentas, como tú decías, la se fue creando requisitos y tú tuviste que al final de cuentas pues, incorporar, que ya es otra historia, que ahorita nos vas a comentar, Claro. regresando del corte.
Pues maestra, pues vamos a contar con esta interesante entrevista. Ya nos platicaste, bueno, que los kinders antes eran informalmente, no había tanto rollo, después te tuviste que registrar, después ya te cambiaste, ya rentaste un local propio, pero tú me comentabas que bueno, que ya llegó un momento en que la SEP te exigía que estuvieras incorporado, pues ya no podías laborar, ¿no? Así es, desafortunadamente o afortunadamente, depende del punto de vista que tú lo veas, ¿no? O sea, llega un momento en que la SEP te dice o se incorporan o les damos las gracias. ¿Por qué? Porque precisamente por todas las situaciones de que a veces pues no cumplimos con la normatividad, pues surgen algunas situaciones que afectan directamente a los alumnos, ¿no? Entonces cuando se empieza el proceso, te decía yo, pues no conocía nada de estas instancias, afortunadamente yo sí conté siempre con el apoyo de mi hermano. Entonces mi hermano es el que dice, bueno, pues no lo veo tan difícil. Va, se informa, le entregan pues ahora sí que el listado de las cosas que la escuela que debería de tener para poderse incorporar. Empezamos a hacerlo, o sea, modificar lo que se tenía que modificar en la estructura de la escuela, a tener el personal que te pedía la SEP. Y afortunadamente después de un tiempo, primero nos dan nos dan como, no fue todavía la incorporación, fue un registro que nos daban que ya estábamos cumpliendo con ciertos requisitos. Con los requisitos. Después de cierto tiempo, pues lo logramos, nos da nuestra incorporación y ya somos un jardín 100% incorporado, que contamos con todo lo que la SEP nos dice. Ahí la situación va empezando a acrecentar, o la problemática para nosotros los docentes, bueno, las maestras que tenemos jardines de niños chiquitos. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, que hasta ahí ya estaba la incorporación. Viene otra situación, no recuerdo qué situación se presente y nuevamente se pone el énfasis en las escuelas y pide que la carpeta de protección civil. Nosotros como escuela tienes que tener ciertos lineamientos donde tienes que tener tu carpeta interna dentro del aula, de la escuela, donde, bueno, dices quiénes son los encargados de los primeros auxilios, de rescate, pero solamente es interna. O sea, entonces tú tienes que tener un programa civil, que son los recursos que tuviste, ¿no? Y aparte decías del personal, que el personal te tiene que con ciertos requisitos, ya no era cualquier persona, tiene que ser ciertos niveles, ¿no? Así es. Bueno, platícanos, por ejemplo, de ya una vez trabajando en tu experiencia con los niños, con tus maestras, en el ambiente que tú vivías ahí, dentro del jardín, platícanos de un día ahí en tu jardín. Pues mira, era algo interesante, porque era el hecho de decir, bueno, ya estás incorporado, ya ahora ¿qué vas a ofrecer diferente a los demás jardines? Porque tú sabes que las escuelas particulares, pues vamos en la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros teníamos que ser diferentes a los demás jardines? Nosotros, te digo, a mí, y afortunadamente tenía una maestra que me apoyaba, que también estaba así como que se ponía la camiseta y empezábamos a buscar de qué manera podríamos ir mejorando ese nivel. Entonces nos dimos cuenta que, bueno, que una de las cosas, observamos qué es lo que las demás escuelitas de mi alrededor no tenían. Y bueno, nos dimos cuenta que la mayoría no invertía en maestros de computación, no invertía en maestros de taekwondo, bueno, esas eran las actividades extras, ¿no? Sí, escolares, no invertían en varios maestros que nosotros llegamos a tener dentro del plantel. Y aparte, nosotros, la mayoría de las escuelas particulares, que cometemos el gran error de que nos enfocamos en que a cierta edad ya los niños estén leyendo, sumando, restando, etc., ¿no? Y se puede multiplicando. Y nos olvidamos muchas áreas que son importantes, el desarrollo personal, lo emocional, etc. Entonces lo que hacemos nosotros es que, bueno, y buscamos otra forma de enseñar. Por ejemplo, nosotros en la mayoría de los jardines de niños, ¿qué hacemos? Les enseñamos a que 3 manzanitas más 2 manzanitas te dan 5 manzanitas. No le empezamos a meter, entonces yo lo que hago, digo, a ver, ¿qué está pasando? Pues eso lo enseña cualquier escuela. Entonces yo digo, bueno, ¿qué puedo hacer para enseñar lo mismo pero de una manera divertida? Lúdica. Didáctica. Entonces agarro y armo un supermercado. Afortunadamente las instalaciones te permite, entonces armamos, textualmente era un supermercado con carritos, con caja registradora, tenían sus departamentos de lácteos, de panadería, de juguetería, etc., ¿no? Entonces lo que hacemos es que nosotros a los niños les empezamos a poner cantidades, 5 pesos, 3 pesos, etc., ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Que al principio los niños, pues,
para motivarlos los dejábamos que jugaran de manera libre, sin ninguna indicación. Posteriormente ya les poníamos, a ver, tiene el precio de $1, $2, a ver. Entonces, por ejemplo, si yo te doy $5, ¿qué puedes comprar de ahí? Y fue de la manera que los niños empezábamos a enseñarles diferentes... Sí, las matemáticas, el pensamiento matemático. ¿Y qué hacíamos? Que ya no teníamos que ponerle el cuaderno, a ver, 2 más 2 es tanto, 3 más 3. Sí, era más lúdico, ¿no? Más fácil de asimilar. Y era de las cosas que a los niños les empezó a gustar. Entonces, ok, eso es padre, ¿no? También empezamos a trabajar mucho lo que era la lectura. A los niños, a la edad de preescolar, a los niños les encanta que les leas cuentos. Entonces nosotros lo que hacíamos es que armamos igual una biblioteca donde todos los días los chicos, un día a la semana, ellos subían a la biblioteca, escogíamos, llegábamos a por decirlo algo, a una democracia, porque ellos escogían un libro, pero de ahí escogíamos, veíamos cuál de los niños, cuál libro, pues todos querían que leyéramos su cuento, ¿no? Entonces lo que hacíamos una pequeña asamblea y veíamos cuáles cuentos se repetían y sobre eso votábamos. A ver, ¿quién quiere que se lea X cuento? Y entonces eso era una parte que decía, bueno, ok, leíamos ese cuento, los niños los empezábamos a cuestionar. Oye, ¿de qué se trató el tema? Pero sobre todo, oye, ¿qué pasaría si esto no sucediera? Entonces hacíamos que los niños reflexionaran. Y empezábamos a que ellos empezaran a tener amor hacia la lectura, porque ellos al principio del semestre, y me puedo llevar el libro, y me lo llevo, y préstamelo. Entonces empezamos a tener que armar, a ver, ¿qué podemos hacer para que los niños se lleven esos cuentos a su casa, pero que realmente las mamás se motiven a que los niños lean? Y entonces empezamos a hacer también ciertas estrategias que nos permitió que los niños llevaran los jueves, y llevaban el cuento y nos lo regresaban el día lunes, y ya platicábamos sobre ese tema. Entonces los niños como que estaban muy motivados en esa parte. Maestra Silvia, pues es muy interesante lo que estamos hablando. Vamos a ir a otro corte y vamos a continuar con esta interesante entrevista. Danos un antecedente de tu persona. Soy estudiante del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán, mejor conocido como TESCHI. Actualmente estudio el 8º semestre y en el 8º semestre es el momento en el que debes de cubrir la parte del servicio social. Uh-huh. Y primeramente debes de buscar una empresa con la que te contactes para que puedas laborar ahí, cubrir la parte de servicio social. Ok, maestra, mira, pues ya nos platicaste cómo fuiste implementando. Obviamente te digo, cuando tú compraste la SEP, tú me comentabas que hubo un programa para particulares, para la gente que no tuviera la licenciatura o la preparación. La UPN me parece que es la institución que hicieron un programa, un convenio entre particulares y la gente que está en las escuelas, ¿no? Platícanos cómo fue que tú tuviste que estudiar, porque tuviste que prepararte, ¿no? Porque tú dices que tienes la licenciatura preescolar, ¿no? Así es. Mira, cuando empieza lo de la incorporación, la mayoría de los jardines, por lo menos alrededor de donde yo me encontraba, la mayoría era maestra auxiliar, era educadora auxiliar. Entonces como se da cuenta que sacar a todo ese personal es complicadísimo, porque pues en Iztapalapa no sé cuántos jardines haya, pero no estamos hablando de nada más de Iztapalapa, estamos hablando de todo. Toda la Ciudad de México. Así es, ¿no? Entonces lo que hacen es que nos dan la oportunidad. Hacemos un convenio con la SED de que las maestras que no tengan la licenciatura nos vamos a preparar. Uh-huh. Te comento, yo tenía la licenciatura pero en sociología, uh-huh. Que sí se tiene algunas cosas que ver, pero realmente no está enfocado a lo que es la especialidad, ¿no? Así Porque tú tienes la sociología educativa, sí es especialidad, pero obviamente no se compara a tener una especialidad como en preescolar, ¿no? Así es. Entonces, como nos dan tiempo, yo lo que hago en ese tiempo, veo, me llega a las manos, no recuerdo cómo fue, porque sinceramente no lo busqué, se dieron las condiciones, me llega, me avisa, no recuerdo bien qué pasó. La invitación, que la UPN abre precisamente la licenciatura en educación
para los maestros que ya están frente a grupo, pero que no cuentan. O sea, que estén activos, era un Así requisito, ¿no? No cualquiera, güey, no. Así Gente no. que ya tuviera la experiencia laboral. Así es. Además, Ellos, ajá, ok. porque entonces yo digo, bueno, pues ya estoy aquí, ya veo que ya me empezó a gustar la docencia, que me encanta, que me está apasionando, pues dije, pues voy. Voy a la UPN, me comentan que hay varias unidades y lo más padre, que a mí se me facilitó, fue que podías hacerla los sábados. Ah, ok, sabatina. Entonces yo la hice sabatina. La hice porque eso sí son 4 años, nada que puedes adelantar materia sí, como ahí. en las particulares, etc. No, aquí tú haces tu licenciatura los sábados, fueron 4 años, que lo que me dan son las herramientas precisamente para lo que yo ya sabía hacer, entender por qué lo hacía. Sí, ya ser más profesional. Así es. Y es como, pues, estudio la licenciatura en educación en la UPN. Ok, de acuerdo a tu experiencia en tu área que te desempeñaste preescolar, ¿cómo la tecnología te ayuda? Pues una pregunta sería, bueno, ¿realmente la tecnología ayuda o perjudica la educación? Buena pregunta. Mira, te comento, yo soy como dijeras, ya soy mayor. Yo la tecnología la conocí ya adulta. Y tú bien sabes que cuando uno ya es adulto, pues se le dificultan ciertas cosas. Y la tecnología para mí fue algo complicado. O sea, yo la primera vez que tuve una computadora, te estoy hablando que ya estaba en la universidad. ¿Tuviste contacto con Así ella? es. Inclusive algo bien chistoso que me pasó, yo estaba haciendo mi tesis de sociología precisamente, y pues apreté un botón y se borró toda mi tesis. Toda la información. Toda mi información, y en ese tiempo pues no se podía rescatar, o sea, era empezar nuevamente de cero. O sea, no sabías. Sí, no la sabías. Bueno, sabía. sí se podía, pero no tenías el conocimiento. Pues no, porque eso era así como lo nuevo, ¿no? Sí, Te digo, entonces, por la edad que borraste tengo, todo y me pasó a mejor vida mi tesis, y pues, con impacto, ¿no? ajá, o sea, dije, Dios, o sea, tanto, y ahora como, pues otra vez empiezo a hacer eso, ¿no? Esa es mi primera experiencia con la tecnología, y pues fue una mala experiencia, ¿estás de acuerdo, Sí, no? claro. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que yo así como decía, no, la tecnología, no. Y igual, o sea, cuando estamos en el jardín, pues igual teníamos teníamos maestra de computación, y pues bueno, la maestra empieza a enseñarles de qué es el monitor, qué es el mouse, desde etc., cero, todas ¿no? las partes, ¿no? Empezamos desde cero. Pero aún así yo decía, yo lo básico, yo en mi casa tenía mi computadora e intentaba aprender. Pero bueno, afortunadamente la tecnología es así como, wow. O sea, yo lo veo, mira, una de las grandes experiencias que yo tuve fue ahorita con lo de la pandemia. ¿Te acuerdas que hace 2 años Sí. suspenden clases en marzo, no? Sí, presenciales. Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros como no estamos, la verdad es que la mayoría de las, bueno, por ejemplo, para no hablar de los demás, para hablar nada caso más personal. de mis maestras frente a grupo. Ujú. No estábamos, pues, Preparadas, ¿no? Para dar clases en línea. Sí. Entonces, al principio empezamos, ¿no? ¿Sabes qué? No, pues mejor les mandamos la tarea y que vengan los papás, y así no la pasamos, Un tiempecito. mandando tareas, pero inclusive una mamá dijo, maestra, es que así no va a funcionar, etc., a veces no podemos porque trabajamos, y ¿por qué no? Y ella fue, casualmente ella fue la que me dijo, es que yo no sé eso de la tecnología, a mí no se me da, dice, mire, y me llevó a su casa, nos llevó a las maestras, nos explicó cómo se hacía, por ejemplo, nosotros empezamos a dar clases en Meet. Entonces así como que, ajá, esa fue la plataforma que empezamos, y ya nos empezó, esto se hace así, esto para acá y esto para allá, ¿entendió? Pues creo que quién sabe. O sea, realmente sí fue un paso medio complicado, los nervios de estar en una pantalla, de que pues tienes que apachurrar tal botón, que tienes que apachurrar. Fue complicada la tecnología, pero en el caso de la escuela fue como sobrevivió ese año de pandemia, porque los papás pues se vio. Nosotros como escuela particular pues dependemos económicamente de los pagos, ¿no? de los padres de familia. Entonces el hecho de empezar a dar nuestros pininos, el dar clases, pues nos ayudó a solventar los gastos de la escuela. Sobrevivieron. Así es, y perder los miedos. Yo hoy me doy cuenta que solo son miedos. La tecnología es tan fácil, pero tienes que tenerle miedo y arriesgarte. O sea, yo te comento que el año pasado el ciclo escolar me lo llevé en línea. O sea, yo le dije... O sea, después le agarraste el gusto. Después, y me gustó, me di cuenta que podía apoyarme de otras herramientas, de videos de YouTube, porque te digo, yo trabajo con preescolar.
Entonces podía agarrarme de ciertas herramientas para explicarles a los niños o en su defecto para reafirmar los conocimientos que ya íbamos aprendiendo. Entonces, pues la verdad sí yo me doy cuenta que la tecnología es maravillosa, o sea, y te lo hablo en mi caso personal para investigar cosas, pues rápido, ¿no? Yo les decía y les comentaba muchas veces a mis hijos, ¿no? Que si yo hubiera estudiado la licencia, yo hubiera estudiado con esta etapa, en esta etapa de la vida de cómo está la tecnología, no, pues yo sería súper cerebrito. Pues si no le entiendo al maestro, voy, me meto al internet y sale información. Me sale la información y mucha gente explicando, si no le entiendes a Mengano, le entiendes a Mengano. Otro programa. Así es, y vas entendiendo. Entonces, es maravillosa desde para la enseñanza, pero siempre y cuando tú como docente te atrevas. Desafortunadamente, es por eso que muchos jardines de niños cerraron o están a punto de cerrar, entre otra cuestión que te digo que es otra parte, ¿no? Pero realmente es porque no nos atrevemos a trabajar porque tenemos miedo, porque pues la mayoría de mis compañeras con las que yo me relacioné son gente ya mayor, entonces la verdad es que es el miedo nada más. Ok, maestra, pues te agradezco mucho esta interesante plática que tenemos el día de hoy, para que el lector que nos está viendo pues vea, ¿no?, que realmente muchas veces dicen, pues sé maestro, ¿no? Y luego dicen, aunque sea de maestro, ¿no? Cuando maestro es toda una profesión, toda una ciudadanía, todo un reto. Y fue en tu caso que no te gustaba, luego te apasionó, ¿no? Okay. Inclusive estudiaste la licenciatura en preescolar, después ya por último me comentabas que también hiciste la de pedagogía, te gustó tanto que empezaste a buscar, ¿no? Así es. Bueno, pues te agradezco mucho tu tiempo, que hayas venido a nuestra estación radiofotón.tv, y son las puertas abiertas, cuando gustes venir, aquí estamos. No, pues al contrario, te lo agradezco, muchísimas gracias por la invitación, ojalá y se repita pronto. Radiofotón.tv. Energía para tus sentidos presentó.